Gente, a mí nunca me llegó a interesar mucho Frankenstein. Sé que la mayoría de adaptaciones no le llegan ni a los talones al libro original, pero nunca me llegó a interesar en sí la historia. Al punto de que mi primera interacción con el personaje de Frankenstein, o sea, la criatura, es en Comando de Criaturas de DC. Hasta que me enteré que Guillermo del Toro, uno de mis cineastas favoritos, tardaría 15 añazos en sacar su propia adaptación del clásico libro de Mary Shelley, Frankenstein. Pero, antes de verla, y para sumarle a mi estatus de mamón, me leí el libro de Mary Shelley para saber si en verdad es tan bueno como dicen y para saber si la adaptación de Guillermo del Toro le hace justicia. Y Dios mío, el libro es una experiencia única. El misterio de la creación de la criatura, su apariencia, el cariño que le agarras a sus personajes y lo más importante, las conversaciones y discusiones que tiene el demonio con Víctor y el capitán. Todas esas cosas tristemente no se pueden adaptar en una película de 2 horas y media. Por eso Guillermo del Toro se tomó muchas libertades a la hora de contar la historia de Mary Shelley. Así que sí, en este video van a ver spoilers del libro de Mary Shelley y la adaptación de Guillermo del Toro, ya que voy a dar mi humilde opinión sobre qué me pareció la peli y si es una buena adaptación del libro. Víctor le dice a Joel, móntate en mi motora. Pero de momento yo... La peli de Frankenstein tiene muchas cosas positivas y ciertos elementos que le agregan valor a la historia, como la creación de la criatura. Me encanta cómo intentan explicar el método científico y químico y tal, cómo Víctor agarra cadáveres de la guerra y el lugar en donde la criatura nace. En un pinche castillo de Castlevania, nada hermano, es que demasiado épico. En el libro es tipo... Yo tuve una idea. Y ya, así se queda. Otra cosa que hicieron bastante bien es la ambientación y la fotografía. Todo es melancólico y decadente. Los colores que más predominan son el verde y el rojo, dando esa sensación de putrefacción e intensidad a las escenas y escenarios. También los personajes secundarios en las películas son más interesantes, por así decirlo, con matices profundos y personalidades más complejas. En el libro te encariñas bastante con los personajes secundarios, pero más que nada por el amor que Víctor le tiene, por ejemplo, a Elizabeth y a su familia. Pero ahí se queda. En el libro el foco se centra en la criatura y en Víctor, lo cual no está mal, pero es un detalle a considerar. Elizabeth es el ejemplo perfecto del que estoy hablando. En el libro Elizabeth se queda como el interés amoroso del protagonista, y en la película se le da mucha más dimensionalidad. Tristemente esto es lo poco que puedo decir que me haya gustado de la peli. Ahora, se vienen top 10 mentadas de madre de la historia. Nada, mentira. No es tan exagerado, pero sí tengo muchas cosas que decir en contra. Mi mayor queja, y creo que el problema principal, es que Guillermo del Toro enfocó la trama de Frankenstein más hacia una de padre e hijo. La clásica de los errores de los padres se heredan a sus hijos y bla bla, como la mayoría de películas que han sacado Disney y Pixar en estos últimos días. Eso no sería un problema si no fuera porque los acontecimientos más importantes que ocurren en el libro ocurren por el abandono que sufre la criatura toda su vida. Esto pues claramente no se refleja para nada en la película, y hace que momentos muy importantes como la criatura pidiéndole una pareja como él a Víctor no tengan mucho sentido. En el libro la criatura llega a la conclusión de que no hay forma, en absoluto, de que pueda llegar a ser amado, vaya ni siquiera aceptado en la sociedad, y esto es lo que lo lleva al deseo de querer una pareja. Por otro lado, en la película la existencia del anciano y Elizabeth, aunque ya muertos, son una prueba de que sí tienen una posibilidad de encajar en la sociedad y seguir siendo amado. Y se siente un poco absurdo y triste que la criatura ignore estos hechos y vaya directamente a pedirle a Víctor, del cual sabe que es un hijo de la maraca, una compañera como él. George R.R. Martin dijo una vez, si cambias un pequeño elemento de la historia, puedes cambiar el futuro de la trama completamente. El creador de Juego de Tronos mencionaba esto porque veía que su adaptación estaba teniendo ciertos cambios diminutos que serían importantes a futuro, haciendo que pues el final de la serie fuera tremenda caca por pequeñas cosas que cambiaban, como diálogos y muertes que parecían insignificantes pero que tuvieron repercusión. Esto se refleja perfectamente en la peli de Guillermo del Toro. Acontecimientos como la inmortalidad de la criatura, el amor que recibe de ciertos personajes y el odio injustificado que le tiene a Víctor, que por cierto la película hace ver a Víctor más estúpido y arrogante de lo que es, genera una serie de escenarios forzados que no viene al caso con la trama. En el libro, la familia de Víctor y Elizabeth, que son hermanastros, bueno a ver, cálmense, no es hermana de sangre de ningún tipo, ya que la Elizabeth del libro fue adoptada por la familia de Frankenstein. Pero Víctor y Elizabeth fueron criados desde pequeños como hermanos. Miren, no quiero abordar este tema en este video. Y esto que te pregunto, ¿esto es fuera de broma, fuera de morbo? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene de malo el
¿De qué coño estaba hablando? Sí. La familia de Frankenstein en el libro es un cliché andante, si les soy sincero. Son todo bondad, todo bonito, son las mejores personas que jamás han nacido en la faz de la tierra. Pero en el libro esto se justifica y tiene sentido, ya que te muestra la vida perfecta que Víctor tuvo y pudo seguir teniendo. Y esto claro se transforma en celos y odio para la criatura. Esta bondad y caballerosidad que tiene Víctor, casi como si fuera Jonathan Joestar de Jojo, no solo te ayudan a empatizar con él, sino que también te ayuda a comprender las acciones que, aunque injustificadas, tienen sentido para su carácter. Ejemplo, el rechazo de la criatura. El Víctor de la película acepta a la criatura porque dentro de la imagen del personaje que habíamos visto hasta el momento, era lógico que escogiera el resultado del experimento en el que estuvo trabajando prácticamente toda su vida, en vez de renegar a este por simple miedo. Por el otro lado, en el libro los acontecimientos se dan de una forma completamente diferente. Víctor, como ya mencioné antes, es este químico experimentado con un padre amoroso y una amiga de la infancia, novia, esposa que la adora. Rechaza a su hijo, a su creación, no por egoísmo o por ser un abandonador. ¿Esa palabra existe? Ese por cigarro, pues. La cuestión es que no se trata de eso. Víctor llevaba semanas sin dormir, y tras haber intentado el experimento sin éxito, o al menos eso parecía, cayó agotado sobre su cama. Al despertarse se encuentra con una grotesca criatura que lo mira desde atrás en un sillón, mientras murmura palabras que no puede entender. Víctor, pues en pánico, corre desesperado, sale fuera donde hay una tormenta, pero no para de correr. Mary es una experta en entregar personajes que no puedes definir como malos o buenos. Víctor y la criatura cometen muchos errores a lo largo de la historia, pero todos estos entendibles. Por otro lado, en la película... Bueno, para que quede más claro, comparemos el final de la película y del libro, también algunas escenas en específicas. En la película, Frankenstein termina de contarle su trágica historia al capitán, y Víctor por fin entiende todo el sufrimiento que ha pasado a la criatura. Antes de morir, se compadece de él y se disculpa por todo el mal que hizo. A partir de ahora puede vivir su vida como mejor desee, sin más sufrimiento. Víctor muere y la criatura, en un último acto de bondad, empuja el barco para que deje de estar atascado en el hielo. La peli termina con una toma al atardecer mostrando que la criatura podrá vivir en paz. Qué bonito, ¿no? Espera, pero ¿entonces qué pasó con todas las muertes que la criatura ocasionó? ¿Ninguno de los tripulantes era amigo o conocía a esas personas? Sí, este final no me gusta mucho. Sé que para esta versión de Frankenstein tiene sentido, pero hay muchas cosas que no terminan de cuajar, como las innecesarias muertes que comete la criatura y la resolución de Víctor que se siente un pelín forzado. Sé que se da a entender de que cambió por escuchar la versión de la criatura, pero su cambio sigue siendo un poco apresurado. En el libro, la cosa es un poco más oscura y dramática. Me pone triste que Guillermo del Toro no adaptase ciertas escenas que son terror puro, como la muerte de Elizabeth, que es asesinada por la criatura, porque Víctor no le acepta el trato de crear una compañera. En el libro, pues esto se justifica por la falta de cariño y bondad que sufre la criatura. Literal, en toda su existencia ha sido rechazado por todo el mundo. Las únicas interacciones que ha tenido con alguien son con Víctor, escuchando su historia, y con el capitán. Pero todos lo veían como un monstruo, un demonio, casi como un chavista, pues. Y este rechazo hizo que la criatura cometiera actos como la muerte de todos los seres queridos de Víctor, desde su hermano pequeño hasta su amada Elizabeth. Pero en vez de sentirse feliz por terminar su venganza y hacer la vida de Víctor una miseria, simplemente se sienta triste al lado del cadáver de su creador. Y es aquí cuando interactúa con el capitán. Este le pregunta a la criatura: ¿qué haces aquí? ¿Quieres regocijarte en la muerte de este pobre hombre? ¿Ya disfrutaste de su sufrimiento? ¿Ya te sientes satisfecho? Este, enojado pero derrotado, le responde que él nunca quiso hacer el mal. Mi corazón estaba preparado para sentir el amor y la simpatía, y cuando solo tuvo el rechazo de todos a mi alrededor, se lo vio susceptible al vacío y al odio. Esta soledad que sentía y la pura envidia y rabia que le tenía a mi creador por no otorgarme a mi compañera, incluso suplicándole de rodillas, provocó una amarga indignación que me llenó de sed de venganza. Esto es algo que sabía que tenía que hacer, pero no por ende es algo que deseaba. El final de su creador y de toda su familia no hizo más que hacer entender que la gravedad de sus pecados lo convirtió en el más asqueroso y despreciable del diablo. La criatura dolorida menciona: pero incluso aquel enemigo de Dios tiene amigos y compañeros que lo acompañan en su travesía y demoníacos actos de maldad. Yo, en cambio, estoy solo. Finaliza el libro contándole al capitán a su hermana
por medio de una carta que la criatura ha decidido irse lejos, muy lejos, para prenderse fuego y reducir su cuerpo a cenizas, para que sus restos no puedan inspirar a ningún desgraciado a crear otro demonio como él. La criatura dice: moriré, no continuaré sintiendo la agonía que ahora me consume. Adiós, le dejo a usted y, con usted, el último ser humano que verá estos ojos. Adiós, Frankenstein. Termina el libro con el monstruo saliendo de la ventana del barco y alejándose. ¡Dios! ¿A que sí es cine? Cuando terminas el libro te das cuenta que todas las desgracias y acontecimientos tienen sentido y encajan a la perfección. Esto es algo que pues Guillermo del Toro sabía, ya que al principio quería hacer una trilogía. ¿Sí? Quería contar la historia de Frankenstein tal cual como estaba en el libro de Mary Shelley. Pero con los cambios que tuvo que asumir, terminó alejándose por completo de la obra original. Solo mantuvo dos temáticas: la consecuencia de la obsesión y la soledad. Pero el resto, el rechazo, la culpa, el odio, la complejidad de la moral, la venganza y la inmundicia de una sociedad superficial, se queda corto o simplemente no se tocan. Y esta es mi humilde opinión sobre la peli. Al chile, y dejando al lado todo lo malo que mencioné, siento que es una buena película. No tanto una buena adaptación, pero no se le puede exigir mucho a una adaptación de un libro de 500 páginas para una película de tan solo 2 horas y media. Pero, claro, incluso como obra independiente se queda un poco corta. Para ver esto mejor me veo La forma del agua, si le soy sincero. Oh, y casi se me olvida hablar sobre el diseño de la criatura. Me sorprende lo bien que actúa Jacob Elordi como el monstruo. Su gesto y expresiones me fascinan. Pero obviamente en el libro esto cambia un poco. En el libro, Víctor explica que la criatura es realmente Tom Holland. Nada, te imaginas. Víctor explica que la criatura tiene una fealdad tan arrecha que es incluso complicado de ver por mucho que lo intentes. Tanto que es la razón principal del rechazo que todos le tienen a él. Si me lo preguntan, yo me imagino a la criatura como que si tuviera el efecto Uncanny Valley. Ya saben, ese efecto que transmiten los robots y otras cosas que intentan imitar a los rasgos humanos, pero que terminan dando un valle inquietante muy cabrón. Ay, cabrón. En el libro, Víctor explica que hizo la criatura con muchas partes de cadáveres que él pensaba que se veían bellas por separado, pero supongo que juntándolas hacía esa visión de alguna forma falsa y creepy. Y a eso le suma que mide más de 2 metros y bueno. Ah, y si se lo preguntan, este dibujo de Frankenstein lo hago porque quiero tener un póster para mi cuarto. Sí, acá donde vivo no hay mucha mercancía de Frankenstein, así que quería tener algo bonito de Frankenstein para decorar mi cuarto, aparte del libro. Si tienen curiosidad y están muy interesados en saber sobre el libro pero les da hueva leérselo, les entiendo pero me duele. Les recomiendo este video hecho por El Refugio de Cebollín, que habla más a profundidad de la trama y los acontecimientos más importantes que ocurren en el libro. Y eso es todo, mi gente, muchas gracias por ver. Perdón por toda la demora de este video, me quedó un poquito larguito y en estos últimos días estuve muy ocupado. Sé que siempre digo lo mismo, pero intentaré publicar más semanalmente con videos corticos. Tengo muchos videitos ahí a futuro que sé que les va a encantar. Si les gusta esta clase de contenido ya saben qué hacer, comenten qué les pareció la peli de Frankenstein. O si se leyeron el libro, comenten qué les pareció la película, si es una buena adaptación, los estaré leyendo. Y si les sobra una monedita, pueden visitar mi Ko-fi para tener esta ilustración de Frankenstein Full 4K HD y aparecer al final de los videos. Los quiero, mi gente. Chao.